asesor a otro asesor. ¿Cuán favorable puede ser invertir en el ámbito bursátil desde temprano, pero también en líneas generales? ¿Cuán favorable es invertir en el mercado bursátil teniendo la baja que vio la bolsa por lo menos el año pasado con la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Es buen momento ahorita de meter esos $1000 que alguien puede tener ahorrados o lo que tenga, el que tiene un, entre comillas, Un guardadito. un guardadito? Ignacio Sánchez López es abogado con maestría en finanzas de la Universidad Metropolitana y nos acompaña, está conectado por Zoom. Hoy en la coanimación me acompaña también el ingeniero mecánico y asesor en finanzas, Jesús Armando Leonet. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adriana, Jesús? Que mucho gusto. Un fuerte abrazo para ambos. Bueno, Ignacio. Jesús, haga usted la primera pregunta en su calidad también de especialista. Mira, vamos a iniciar con una pregunta que va a ser, digamos, el abreboca, ¿no? Ignacio, bueno, también un placer, hermano, tenerte acá. ¿Por qué es Gracias, importante, Jesús. Ignacio, la educación financiera? The people who really rule you. Most of them. Jesús, es muy importante la educación financiera porque el ser humano tiene que aprender a vivir con un perfecto equilibrio entre lo que gana, es decir, la cantidad de dinero que ingresa a sus vidas, y el egreso. Yo desde que vivo, por ejemplo, Jesús, acá en los Estados Unidos, es muy importante, o sea, las perspectivas son totalmente diferentes cuando vives en Venezuela, en donde careces de crédito, donde tenemos una crisis económica prolongada, en donde el mercado de valores no es tan grande y el venezolano tiene muy pocos recursos para poder multiplicar ese dinero que ha dejado luego de que ha ahorrado. En los Así, Estados Unidos es diferente, tienes posibilidades de crédito y el problema es controlar el consumo masivo que puede impedir que destines una cantidad de tu dinero a la inversión. Es muy importante porque más allá del tema económico, monetario, financiero, Jesús, que tú y yo lo conocemos, tiene que ver mucho ujú. con psicología del consumo, con esas creencias limitantes que nosotros percibimos desde que somos pequeños en el hogar. Tabú, por ejemplo, que lo hablábamos en el programa de Gladys hace 2 semanas, no se habla de ingresos de dinero, de presupuestos en nuestros hogares venezolanos, y eso al final va a redundar en un muy mal manejo del dinero y no abrirse a procesos de inversión que, como dice Adriana, pueden ser muy provechosos. Claro, la bolsa sube y baja, pero en el largo plazo siempre los mercados financieros sólidos como el norteamericano van a crecer. Invertir en índices, por ejemplo, es muy importante porque de una u otra manera estás invirtiendo en una economía, en empresas de gran capitalización de mercado, y con 1000, con 10.000, con 100.000 o con la cantidad que tengas para poder invertir, tú puedes multiplicar ese dinero en el tiempo, lo cual implica también disciplina, educación y mucha paciencia. 100%. Y constancia, ¿no? Hablábamos, Ignacio, al principio del programa de uno de los libros que ha sido mi favorito, que he leído, que es Psychology of Money. Y tiene un poco que ver con eso que tú comentabas de los aspectos cualitativos, ¿no? Asociados a las finanzas personales, más allá de los rendimientos. Ahora, Ignacio, yo te quiero preguntar, estábamos conversando, Adriana y yo, sobre el tema de cuando las personas se inician en el mundo de las inversiones, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías tú o cuál es tu consejo para esas personas que de repente iniciaron en el mundo de las inversiones justo antes de la invasión de Rusia a Ucrania, o que iniciaron en algún momento de boom y el mercado retrocedió, el mercado se vino abajo y bueno, lo que dicen es, bueno, yo Todo se invertí derrumbó dentro de mí, dentro de ti. tal cual, como la canción. ¿Qué le dirías tú, Bueno, Ignacio? no, muy importante, Jesús, porque fíjate, nosotros tenemos, mira, hoy día la humanidad está fuertemente impactada por dos aspectos. Primero son las redes sociales. En las redes sociales se nos ofrece una realidad que no existe, que por lo general no es así: ganar mucho dinero con el trading, ganar mucho dinero con las criptomonedas, ganar mucho dinero apalancándose especulativamente en el petróleo, en el oro, en ciertos activos tecnológicos, y en realidad eso busca es atraer más bien seguidores, hacer un poco de marketing, pero las finanzas no funcionan así. Lo primero que tiene que hacer una persona es educarse, es prepararse, invertir en conocimiento. Quien tiene el conocimiento tiene el poder.
Y antes de conocer cómo funcionan los mercados, en qué activos yo puedo invertir, yo tengo que aprender a manejar mi relación de ingresos y de egresos. Cómo yo manejo el dinero. O sea, eso que hablamos, el flujo de caja, que puede ser familiar, que puede ser empresarial, que puede ser incluso hasta en un país, en una región, pasa por entender que debe de existir una perfecta armonía entre el dinero que ingresa a un organismo, a una organización, a una vida, y la cantidad de dinero que egresa. Cuando yo controlo esa relación y logro que el ingreso sea mayor que el egreso, puedo destinar una parte de ese dinero para el ahorro. Cuando yo he ahorrado una cierta, una determinada cantidad de tiempo, luego yo puedo disponer de esa porción del ahorro en instrumentos de inversión que me van a permitir aumentar esa cantidad de dinero. La inversión solo busca un propósito, Jesús, que tú muy bien lo sabes, ¿no? Es tratar de colocar el dinero en otros instrumentos que pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser ETF, pueden ser, etcétera, etcétera, pueden ser real estate. En países acá, en Estados Unidos, en Tampa se invierte mucho en real estate, con el propósito de que ese dinero no se quede en el banco, que la inflación se lo va comiendo paso a paso a lo largo del tiempo, sino que yo colocando en otros instrumentos voy a tratar de generar un rendimiento, es decir, voy a tratar de multiplicarlo por un porcentaje o que me permita obtener un rendimiento que supere la inflación y que me deje algo de ganancia. Claro. Pero fíjense que suena muy sencillo, pero el problema, más allá de entenderlo teóricamente, y más allá de los que hemos dado clase de finanzas, que yo lo di en ingeniería financiera en la Universidad Metropolitana, más allá de hacerlo, hay algo que es fundamental, que es la paciencia. Hay que dejar que el dinero, hay que colocar el dinero, o deberíamos de colocar el dinero en instrumentos poco volátiles, poco riesgo. No todas las personas están diseñadas para invertir en Bitcoin o invertir en Apple, Jesús, 100%. o invertir en un bond, en letras del tesoro a 10 años. No todos tenemos el capital para armar un portafolio de renta fija de bonos, porque se requiere mucho capital, porque el rendimiento es bajo, pero también el riesgo está un poco más controlado. Hay que hacer un perfil de riesgo, ver en qué se necesita invertir, cómo la persona puede responder ante algo que decía Adriana. Los mercados cayeron el año pasado, después vino la guerra, hubo una estampida en los mercados financieros, se desploman los commodities, aumentaron, porque claro, al reventar un proceso, un conflicto como el de Rusia-Ucrania, el año pasado tuve junto al embajador Julio César Pineda de dar una ponencia en el Altamira Village hablando de qué estaba pasando con los commodities, el petróleo, el oro, porque son mercados refugios, pero cuando todo se normaliza, la gente vuelve a creer y a retomar un poco esa confianza en los mercados bursátiles. Los mercados bursátiles no hay nada más seguro, o entre comillas, lo más seguro posible que el mercado norteamericano, porque está fuertemente regulado, porque está la Security and Exchange Commission, que es una comisión que regula que toda la actividad financiera ocurra de una manera lo más apegado a la ley, cosa que no ocurre en muchos países. Y por otro lado, tratar de evitar, colocar el dinero en falsas promesas como el Bitcoin, con todo ese terrible escenario que ocurrió el año pasado con los exchanges de criptomonedas que quebraron porque no están regulados, porque no hay una caja de ahorro de valores. Es decir, hay que conocer, Adriana, Jesús, hay que conocer, hay que educarse. Las personas que leen mucho, por lo general, invierten mucho tiempo en sí y son un poco más conscientes a la hora de cómo colocas tu dinero, porque hay una gran realidad. En el momento en que tú transfieres tu dinero a un broker o se lo das a un asesor financiero, ese dinero escapa de tu ámbito de protección y ya lo tiene otra persona. Bueno, entonces, Ignacio, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un gusto conversar contigo sobre estos temas que para la mayoría son ajenos, pero todos los necesitamos. Seguro que sí, encantado. Ignacio Sánchez López es magíster en finanzas, especialista en finanzas internacionales. 4:37, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Get ready for the funniest comedy of the year. Is this living up to your dream?